Hoy analizaremos varios proyectores en función de su lente y su luminaria, de manera que la compararemos con el resto y analizaremos cuáles son los más correctos para los eventos que tenemos en mente, ya sea a nivel de teatro o a nivel de grabación cinematográfica. Compararemos proyectores Fresnel, Butanito y Recorte de dos fabricantes diferentes con el objetivo de obtener conclusiones en la viabilidad de cada una de nuestras grabaciones o representaciones. Buscando focos con la lente Fresnel veremos las opciones que nos proporcionan las lámparas de tungsteno, el HMI o el LED. Los focos Fresnel se caracterizan por tener un carro que acerca o aleja la lámpara y su reflector a la lente, de manera que acercando o alejando tendremos una angulación diferente en la luz emitida. Al ser una luminaria de tungsteno, las emisoras de las de luz tendremos una calidad de tonos anaranjados. Si usamos una lámpara HMI tendremos una luz blanca cercana a la temperatura del sol, y si cambiamos a diodos de emisores de luz podremos tener desde colores RGB y representar cualquier colorimetría que deseemos hasta diferentes tipos de blanco en función de si lo hacemos cálido, neutro o frío. Los círculos concéntricos de la lente Fresnel garantizan unas de luz con los bordes muy difuminados, nada marcados, de manera que proporcionan luz sin delimitar una zona, bañándolo todo de manera muy constante y homogénea. Este tipo de luz es ideal en cualquier situación en la que queramos iluminar sin notarse que se está introduciendo una luz artificial. Como comparadores de focos Fresnel con lámpara de tungsteno tomaremos a los fabricantes Robert Julia y ARRI. Robert Julia modelo 310H potencia 1200 vatios, ARRI ZooBlue 3.1 potencia 1000 vatios. Ambos modelos vienen con pletina portafiltro por si queremos proponer algún cambio de color. Los dos emitirán una luz cálida de 3200 al ser luminaria tungsteno. Robert Julia especifica bastantes condiciones técnicas de su producto, por ejemplo, una lente de 200 mm que transmite 30.000 lúmenes y especifica una vida útil en 200 horas. Gracias al carro que caracteriza el foco, trabajamos desde 6 hasta 46 grados, teniendo en cuenta que a un ángulo menor el haz de luz está más concentrado y su distancia iluminando a 3 metros será mucho mayor a nivel lumínico 24.500 que si estuviéramos lo mismo a 46 grados con sus 3 metros de distancia visualizando 2.800 lúmenes. Por defecto viene con un conector Schuko, lo que hace más viable usarlo directamente a la corriente eléctrica, ya sea en el teatro, plató o un equipo electrónico sin necesidad de conexión a OED. Si comparamos esta marca con el competidor ARRI y su línea ZooBlue T1, vemos que la lámpara consume 1000 vatios, prácticamente igual que la anterior. Con una lámpara de tungsteno tipo G22 vuelve a repetirse la temperatura emitida de 3200 Kelvin. En este modelo varía ligeramente el grado de apertura y angulación de la luz emitida, yendo desde los 10 hasta los 54 grados, según movamos el carro de la lámpara. También posee un conector Schuko, lo que nos permite la versatilidad de producto. En el modelo TrueBlue T1, el fabricante no especifica los lúmenes que emite su lámpara, dato que consideramos importante y que debería incluir, pues es un hándicap el no conocerlo y no saber si nos decantaremos por este modelo frente a su adversario de Robert Julia. Igualmente tampoco representa la distancia y la luminosidad que mantendría la luz a medida que nos alejásemos del foco, y es ARRI la que peca de ser bastante básico en concepto de características técnicas en su web. Teniendo en cuenta que el consumo de ambos es muy igualado, 1200 frente a 1000 de ARRI, que este último fabricante no concreta el flujo luminoso en su foco y por tanto tampoco podemos acotar a cuántos metros esta sería prácticamente inapreciable, nos decantamos por Robert Julia 310 H 1200 vatios, ya que ofrece la misma temperatura de color y de la que conocemos mucho más datos técnicos. Un foco Fresnel de tungsteno es un foco que podemos utilizar en cualquier representación o grabación que necesite de una luz de característica cálida, acogedora, simulando una estancia hogareña, una potencia media y cuyo haz de luz no sea un spot concentrado, sino los bordes se difuminen siendo amigables y disimulados con la escena. Considerando que posee un haz de luz suave y uniforme, sería ideal para espacios acotados de dimensiones medias, primero por su temperatura de color y segundo por su potencia. La consideramos ideal para teatros, localizaciones puntuales y de tamaño medio en cine, siempre teniendo en cuenta que la luz emitida deriva a tonos anaranjados. Teniendo en cuenta que es una lámpara incandescente y que estas emiten calor, nos hace referencia a que debemos dejar un mínimo de 1,10 m de distancia entre el foco y la superficie iluminada. Si en lugar de querer hacer uso de una lámpara de tungsteno quisiéramos usar un Fresnel con luminaria HMI, Robert Julia nos ofrece la alternativa de 312 LF 1200 vatios, que también tenemos disponible en 2500, siendo el modelo 326, y en 2500 326 LFV, que además es dimerizable por DMX. La diferencia en este tipo de bombilla con el de tungsteno es que su ley no es cálida, sino que es una luz blanca cercana a la temperatura del sol. ARRI también nos ofrece una alternativa para el Fresnel HMI, y es ARRI Luz Diurna 18/12. Veamos el Fresnel HMI Robert Julia, el nombrado 312 LF con una potencia de 1200 y que usa lámpara CSR HMI emitiendo luz fría y que nos evoca a la luz del día. Construida con una lente de 250 mm, nos proporciona angulaciones que van desde los 6 hasta el 53 grados de apertura, con una producción de 110.000 lúmenes y una temperatura de 7200 Kelvin, que tiene una vida útil de 800 horas. Si iluminamos un objeto a 3 metros de distancia con este foco y con una angulación de 6 grados, obtendríamos una escena bañada por 15.000 lúmenes. Sin embargo, si abrimos hasta los 53, esa cifra cae hasta los 1850 lúmenes aproximadamente a la misma distancia.
Al ser su fuente una luz emisora HMI, una luminaria de descarga, el fabricante recuerda que necesita un balastro para funcionar, indicando que posee conectores de 3 pines más tierra entre el balastro y el foco y un conector echuco en el extremo de toma de corriente eléctrica. Nos recomienda dejar un mínimo de 2,5 metros entre la distancia del foco y la superficie más próxima. Comparando el Fresnel HMI de Robert Julia con su competencia ARRI y su modelo Luz Diurna 18/12, este presenta una temperatura de color ligeramente más baja, 6000 Kelvin, con una potencia de 1200, similar al anterior, con una angulación desde los 15 hasta los 50 grados, y de nuevo con deficiencias en sus características técnicas. Sigue sin nombrar aspectos como el brillo, la distancia de atenuación de la luz emitida ni información alguna sobre el balastro. Por ello, y de nuevo, gana con prestaciones Robert Julia. Tenemos en las manos la luz perfecta para cualquier escena que requiera luminosidad y brillo, que marque detalle, con su alta temperatura y su colorimetría blanco-frío, no sufre aberraciones ni predominantes de color siempre y cuando no haya defectos en el balastro. Es ideal tanto para el cine como para el teatro. Si lo que queremos es una lámpara Fresnel con luminaria LED, Robert Julia tiene la serie Sully con el modelo 305LF y dentro de esta con el blanco frío el 305LF CW. En la competencia encontramos el Fresnel Studio de 120 vatios dimerizable de Dexel, disponible a la temperatura de 3200 y 5600 Kelvin. Actualmente la mayoría de los focos que se utilizan tanto en cine como en industria cinematográfica son de tecnología LED, con muchas horas más de vida útil, ajustable a intensidad lumínica, resistente, ligero y luminoso y sobre todo con un gran ahorro energético para producir luz y con las ventajas de la tecnología RGB que reproducen cualquier color sin necesidad de montar filtros extra, han ganado terreno en la gran industria. El foco Sully 305 tiene la ventaja de ser una lente Fresnel y que se puede intercambiar por una plano convexa, de manera que sostienen dos focos de diferente óptica en una única caja. Es dimerizable a través de una mesa y controlable con el protocolo de MX, pudiendo llegar a tomar hasta 6 canales. Posee 115 vatios de potencia y una temperatura fría de 5700 Kelvin, alcanzando los 14300 lúmenes. En su ángulo menor de 7 grados y a 3 metros de distancia sigue iluminando con 14000 lúmenes, cifra que desciende a la misma distancia y con una apertura de 50 grados hasta los 1100 lúmenes. Posee conectores para la alimentación XLR de 5 pines y para la alimentación PowerCon, motivo por el que hay que tener en cuenta al usarlo, ya que no dispondríamos del conector directo a la red Chuco al que estamos acostumbrados. Si analizamos su competidor Dexel Studio LED 120 vatios DMX, podemos elegirlo en temperatura cálida o fría, con una potencia de 120 vatios, dimerizable a través de mesa, o la gran ventaja de dimerizable en intensidad desde el propio foco, ya que posee en su base una pantalla LED y controles para tal fin. Este fabricante se indica la luminosidad del haz de luz de una distancia determinada. Por ejemplo, si analizamos los 4 metros de la lámpara con una apertura de 15 grados, obtendremos en el centro 4300 lúmenes y en su borde 1800. Con una vida útil de 50.000 horas nos parece una buena opción para iluminar cualquier escena, ya sea teatral o cinematográfica. Solo debemos elegir la temperatura de color según nos convenga y sabiendo que tendremos la opción de regularización de intensidad. Posee igualmente para sus protocolos DMX, XLR de 5 pines y para alimentación PowerCon. Ojo a la hora de usarlo, pues no es un conector echuco. Si consideramos la iluminación que os proporcionaría a nuestra escena los focos PAR, donde caracterizan que los bordes son más acentuados que con un Fresnel, con saturación de colores y gracias al que también podemos conseguir un haz de luz más concentrado y no tan difusa si usáramos lámparas PAR de ángulo estrecho, este tipo de iluminación es válido en cualquier escena donde necesitemos un haz de luz concentrada y si donde, además de incorporar un filtro de color, obtendríamos una saturación marcada. Buscando focos tipo PAR o bote, encontramos que no se fabrican ya con luminaria de tungsteno, al ser descatalogados por parte de los fabricantes y siendo sustituidos por tecnología LED. Los focos PAR se caracterizan por una caja básica en forma campanada donde la propia lámpara incorpora su reflector. Si en lugar de querer hacer uso de una lámpara de tungsteno quisiéramos usar un bote con luminaria HMI, ARRI nos ofrece su alternativa ARRI M18, emitiendo luz fría nos traslada a la luz del día. Es dimerizable en intensidad usando una unidad dimmer externa. La diferencia en este tipo de bombilla con el tungsteno es que la luz ya no es cálida, sino con una luz blanca cercana a la temperatura del sol. Field también nos ofrece una alternativa para un par HMI, y es el Field Par Daylight. Veamos el foco HMI de ARRI con una potencia de 1800 vatios, con una lámpara de metal de haluro y a una temperatura máxima de 6000 Kelvin. Al ser su fuente de luz emisora HMI, una luminaria de descarga, el fabricante recuerda que necesita un balastro para funcionar, sin indicar más información al respecto. Cuenta con un conector echuco en el extremo de corriente eléctrica. Tiene un baño de luz que acota una zona concreta, la situada entre los más menos 20 grados, para su zona expo de mayor intensidad lumínica, y hasta los más menos 60 grados en su zona difusa. Comparando el bote HMI de ARRI, anteriormente nombrado, con su competencia Field Gear y su modelo Luz Diurna 4000 vatios, este presenta una temperatura de color inapreciablemente más baja, 5600 Kelvin, con una potencia mucho más alta, 4000 vatios. Con una angulación del haz de luz de más o menos 45 grados y un balastro electrónico V3. Nos permite bañar hasta 20 metros de distancia, manteniendo una luz de intensidad y calidad, y solo debemos mantener al objeto iluminar a un mínimo de 1 metro de distancia. El fabricante nos incluye en su kit inicial 4 lentes con las que podemos convertir el haz de luz de este foco PAR en espejo puntual, inundación media, amplia, superinundación ancha y superinundación esmerilada. Mencionar que ambos focos poseen conectores echucos. Gracias a sus prestaciones en consumo mayor, gana Field Gear y su Daylight.
Tenemos entre las manos la luz perfecta para cualquier escena que requiera luminosidad y brillo, que marque detalle con su alta temperatura y su colorimetría blanco-frío. No sufre aberraciones ni problemas de color siempre y cuando no haya defectos en el balastro, y siendo especialmente indicada para cine al tener una gran cobertura de distancia y una temperatura similar a la luz diurna. Si lo que queremos es una lámpara par con luminarias LED, Dexel tiene el modelo RGB 1225 y que cuenta con 18 LED, que son RGB, lo que proporciona todas las colorimetrías. En la competencia encontramos el BEA COP 100 vatios, disponible solo con LED de un único color blanco cálido y temperatura de 3000 Kelvin. Actualmente la mayoría de los focos que se utilizan tanto en cine como en la industria son de tecnología LED. El foco Dexel LED RGB cuenta con 18 LED de 10 vatios, 4 colores en uno, con lente de 25 grados, dimerizable a través de mesa y controlable con protocolo DMX. Viene con programas pregrabados, incluido el estrobo, y que puede también seleccionarse manualmente desde su botonería posterior. Si analizamos su competidor, el BEA COP 100 vatios, solo disponemos de 3000 Kelvin de temperatura cálida. Con una potencia de 100 vatios, dimerizable en intensidad a través de mesa con protocolo DMX de 2 canales, viene con una botonería posterior que regula su intensidad lumínica y programa pregrabado de estrobo. Ambos focos poseen conector XLR de 3 pines para un protocolo de MX en mesa y para su orientación conectores Schuko. Tras analizar ambos modelos de par LED, nos decantaremos por el Dexel LED RGB 18 vatios, pues nos ofrece las ventajas de las múltiples combinaciones de escenas y su colorimetría de 18 LED, creando ambiente que deseemos tanto en cine como en teatro y con el beneficio del bajo consumo eléctrico de un foco LED. Ahora pasaremos a comparar focos butanito, muy usados tanto en luz de relleno como para iluminar amplia superficie, proporcionando una luz dura pero que gracias a los difusores se puede rebajar y disimular dicha dureza. Evidentemente este tipo de foco lo usaremos en cine y televisión, ya que en teatro se nos colaría en la gran superficie de trabajo que es el escenario, sin ser parte de la representación y quedaría un poco estético un foco con reflector parabólico de pie en medio de la escena. Buscando focos tipo butanito, contemplaremos las opciones de lámparas de tungsteno y LED, no consideraremos las de luminaria HMI, ya que no son habituales. Al ser una luminaria de tungsteno, la emisora de las de luz tendremos una calidad con tono anaranjado y si cambiamos a diodos de emisora de luz podemos tener desde colores RGB hasta representar cualquier colorimetría que deseemos, hasta diferentes tipos de blanco en función de si lo hacemos más cálido, neutro o frío. Como comparadores de butanito con lámparas de tungsteno tomaremos frecuentes MC y Dexel. MC nos muestra el modelo Paribeam con una potencia de 1000 vatios. Dexel con su ultralight lo iguala también a 1000 vatios. Ambos modelos vienen con viseras opalas para acotar o difuminar las de luz. Los dos emitirán una luz cálida de aproximadamente 3200 Kelvin al ser luminaria de tungsteno. MC especifica bastantes condiciones técnicas a su producto, por ejemplo su tipo de lámpara de cuarzo, 6600 lúmenes a 3 metros de distancia, un ángulo de iluminación que va desde los 80 hasta los 120 grados y sin atenuador o regulador de intensidad lumínica con un peso de 1 kg. Si comparamos esta marca con el competidor Dexel y su modelo Ultralight, vemos que la lámpara consume también 1000 vatios, por lo tanto está en el promedio del consumo anterior. Aunque el fabricante es bastante escueto a las características técnicas del producto, podemos comprobar que a 3 metros de distancia del foco mantenemos una intensidad lumínica de 7000 lúmenes, prácticamente similar al mencionado anteriormente. Su angulación baja hasta los 25-45 grados, teniendo menor baño de superficie. Ambos modelos están provistos con conectores Schuko, lo que hace más viable usarlos directamente a la corriente eléctrica y ninguno de los fabricantes indican distancia de seguridad frente a estas lámparas, que generan calor gracias a su incandescencia. Ante la limitación de estos datos y que no conocemos ni el peso de un elemento técnico que es portátil y con el que podemos pasar muchas horas cargando, nos decantaremos por el modelo MZ Paribeam, que nos parece más completo y visiblemente más liviano. Si en lugar de hacer uso de una lámpara de tungsteno quisiéramos usar butanitos con luminaria LED, Arri nos ofrece Dedolight DLED 9B. En la competencia encontramos el modelo MZ LED 176B, disponible también en dos temperaturas color blanco cálido y blanco frío. El foco de Dedolight DLED 9B de Arri cuenta con una potencia de 90 vatios y dos temperaturas de color, de ahí el nombre de B, 3200 cálida o 5600 fría. Es dimerizable a través de mesa y controlable por protocolo DMX y cuenta con un conector Schuko. Podemos elegir entre que sus diodos emitan luz cálida o luz fría, de manera que disponemos de versatilidad a la hora de rellenar nuestra escena o iluminar de forma más acogedora o neutra nuestros elementos. Poca información técnica más nos brinda el fabricante. Si analizamos su competidor MZ LED 176B, posee una potencia de 35 vatios, un flujo luminoso de 2500 lúmenes a un metro, con una angulación en su haz de luz de 115 grados y dos temperaturas seleccionables, 3200 y 5600 Kelvin. Dimerizable a través de mesa o la gran ventaja dimerizable en intensidad del propio foco, ya que posee en su base una pantalla LED y controles para tal fin. Ambos poseen para la dimerización XLR de 5 pines y para alimentación conector directo a red Schuko. A la hora de decantarnos por alguno de estos dos botanitos LED, nos guiaremos por los escasos datos comparativos que nos proporcionan los fabricantes. Como sabemos que MZ consume solo 35 vatios frente a los 90 de Arri y que ambos ofrecen las mismas soluciones de dos temperaturas de luz, entendemos que la intensidad lumínica de focos Arri, sus lúmenes, será mayor que la proporcionada por los 35 vatios de MZ.
Por ello, y como pretendemos usar el brutanito en cine donde podemos encontrar grandes superficies a iluminar y además jugamos a nuestro favor con la opción de dimerizar y regular su intensidad de luz, nos decantaremos por el Harry, que tiene mayor potencia. Por último, vamos a comparar focos recorte. Veremos las opciones que nos proporcionan las lámparas de tungsteno y LED. No consideraremos las luminarias HMI. Los focos de recorte se caracterizan por tener un carro que se acerca o aleja una lente móvil y que junto a sus 4 cuchillas o espátulas crean figuras con el haz de luz emitido, pudiendo usar el movimiento de la lente para enfocar la figura generada. Los recortes que analizaremos disponen de 2 lentes móviles, de manera que además, por un lado, podrán variar el tamaño de la figura dibujada y por otro enfocarla. Es por ello que haremos referencia a los grados de apertura de estos focos, llamados recortes con zoom. Es un recurso muy utilizado en teatro para animar la escena o delimitar o transmitir protagonismo a los elementos iluminados sobre el escenario, concentrando el foco en un área concreta, de manera que inunda a lo mínimo las zonas aledañas. Al ser una iluminaria de tungsteno, la emisora de haz de luz tendremos una calidad con tonos anaranjados y si cambiamos a LED, podremos tener desde colores RGBI con cualquier colorimetría hasta blanco, frío, neutro o cálido. Como comparadores de recorte con lámparas de tungsteno, tomaremos los fabricantes Fieldgard y Robert Juilliard. Fieldgard nos muestra la serie L75PT con una potencia de 750 vatios y dentro de la cual veremos la diferencia entre las aperturas que nos proporcionan sus lentes móviles. Robert Juilliard con su serie S600 ofrece 2 opciones según su angulación de apertura y varían desde los 1000 a los 1200 vatios. En la serie L775PT de Fieldgard distinguiremos modelos que ofrecen una apertura de luz fija, al tener solo una lente móvil, proporcionando 14, 19, 26, 36 y hasta 50 grados. Pero por versatilidad nos decantaremos por el modelo L752550PT, que tiene sus 2 lentes móviles proporcionando el efecto zoom. Con una potencia de 750 vatios nos brinda una apertura de haz de luz que varía desde los 25 hasta los 50 grados. Angulaciones de 25 y a 12 metros consigue un baño concentrado en una superficie de 5 metros y una intensidad luminosa de 1200 lúmenes. Con su máxima angulación de 50 grados y a los mismos 12 metros consigue una concentración de luz de 11 metros, con una intensidad lumínica de 450 lúmenes. Si comparamos esta marca con el competidor Robert Juilliard y su serie S600, distinguiremos diferentes modelos con sus 2 lentes móviles, proporcionando efectos zoom y con una potencia de 1000 o 1200 vatios, indistintamente nos brindan una apertura de haz de luz que varía desde los 11, 26, 16, 35 o 28 a 52 grados. Nos centraremos en el modelo concreto 613SX con una angulación zoom variable de 28 a 54 grados. Con su óptica 24 grados y de 30 metros consigue el baño concentrado en una superficie de 15 metros y una intensidad lumínica de 75 lúmenes. Con su máxima angulación de 54 grados y a los mismos 30 metros consigue una concentración de luz de 30 metros, con una intensidad lumínica de 23 lúmenes. Gracias a su vida útil que sí viene especificada hasta 400 horas, pero la gran amplitud de superficie que puede bañar, nos decantaremos por este último proyector para nuestros espectáculos en teatro. Mencionar que ambos modelos poseen conectores Chuco, presentando la comodidad de usar en cualquier instalación eléctrica convencional. Teniendo en cuenta que es una lámpara incandescente y que estas emiten calor, el fabricante nos indica que posee un sistema de aireación por convección y que no necesita ventilador. Si en lugar de querer hacer uso de un foco de recorte de tungsteno quisiéramos uno con luminaria LED, Robert Juilliard tiene la serie Sully con el 650SX. Dentro de la serie podemos elegir 3 angulaciones variables: 6515X 11-26 grados, 654SX 16-35 grados o 653SX 28-54 grados. El vendedor nos proporciona más información detallada de las características técnicas de la angulación, intensidad lumínica ni distancia de cobertura. Mencionar que no es RGB, sino con 2 temperaturas de color blanco cálido y blanco frío, y con una potencia de 115 vatios dimerizable por protocolo DMX. Consta de un ventilador de refrigeración interno y conectores PowerPoint por retroalimentación. En la competencia encontramos el recorte TH347 del fabricante de One Studio, proporcionando iguales temperaturas al anterior pero con un mayor consumo y potencia, 300 vatios. En detrimento de este modelo, debemos enfatizar que posee 3 tipos de ángulos, pero de categoría fija, solo una de sus lentes móvil y por tanto no podemos más que enfocar la imagen generada por las cuchillas, pero no realizar zoom de la misma. Sus posibles ángulos son 19, 26, 36 grados. También es dimerizable por protocolo DMX y no consta de ventilación para su refrigeración. Ante estos hándicaps que aporta su mayor consumo no tener sistema de refrigeración y disponer únicamente de ángulos fijos, consideramos para nuestra puesta en escena en teatro al productor ofrecido por Robert Juilliard y su serie S50SX. Hasta aquí el análisis de los diferentes focos que podemos encontrar en el mercado para incorporar a nuestra reflexión técnica y seleccionando los mismos según necesitamos características propias de temperaturas de luz, efectos o dimensiones de la zona a iluminar.